2018 en CEDIMAT, también está haciendo y cursando la nefrología desde 2018 hasta la fecha, lo cual lo convierte en residente de tercer año, siendo jefe de residente también de la actual residencia. Y actualmente es el único residente dominicano haciendo el GLOMCOM, que es un Glomerular Disease Fellowship de un año de duración. Sin más, le presento este plato fuerte, interesantísimo, de seguridad renal de las estatinas. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y en adelante. Perfecto, buenas noches. Disculpen los inconvenientes que tuvimos al inicio. Vamos entonces a iniciar el tema que tiene por título Seguridad renal de las estatinas. Inicialmente mostrando este disclaimer a petición de uno de los laboratorios que contribuyeron con algunos de los estudios que vamos a presentar en el día de hoy. Entonces, los temas que vamos a tratar podemos englobarlo en estos acápites. Vamos a hablar acerca de la carga de la enfermedad cardiovascular, vamos a hablar acerca de la relación del LDL con la enfermedad cardiovascular, el uso de estatinas como primera línea de tratamiento para el manejo de la misma. Vamos a hablar de varios estudios clásicos concernientes al uso de estatinas en pacientes renales. Y por último, vamos a hablar de cuál es la data más actualizada, tanto en revisiones como en metaanálisis presentes o reportadas en los últimos años con respecto a dicho tema. Entonces, iniciando con el primer capítulo, o el primer acápite específicamente, ¿qué es lo que sabemos? En primer lugar, sabemos que la enfermedad cardiovascular es una carga mayor de enfermedad para todos los sistemas sanitarios. Y dentro de los componentes que están o que definen la misma, es importante recalcar que hay tres grandes componentes, dentro de los cuales vamos a tener lo que es la cardiopatía isquémica, vamos a tener los accidentes cerebrovasculares con todas sus diferentes variantes, vamos a tener la enfermedad arterial periférica, que muchas veces nos olvidamos de ella, y en mucha literatura se define un cuarto acápite de lo que es la enfermedad cardiovascular, debido a la alta incidencia que está teniendo en las últimas revisiones epidemiológicas. Específicamente se refiere a lo que son las enfermedades propias de la aorta, que como médicos sabemos que últimamente se están presentando con una mayor frecuencia. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es importante recalcar estos reportes presentados en el 2017 y en el 2005, donde vemos una tendencia con respecto a lo que es el aumento de lo que es las muertes de personas relacionadas con lo que es la enfermedad cardiovascular. De hecho, se ha estimado que en el 2017 aproximadamente en el mundo hubieron más de 17.9 millones de muertes por año relacionadas a enfermedades cardiovasculares. Específicamente, esto representa un 30% del total de muertes a nivel mundial y podemos desglosarla específicamente, como vemos en los siguientes, en el mismo slide, vemos que 7.2 millones de muertes fueron relacionados a infarto al miocardio y 5 millones de muertes fueron relacionados a eventos cerebrovasculares. Pero lo más importante de todo esto es un 80% de todas las enfermedades cerebrovasculares se presentan más que nada en países con un nivel socioeconómico bajo o medio. En este slide podemos ver varios datos interesantes. El primero que vemos es que hay una proyección que nos dice que las muertes cardiovasculares anuales van a aumentar de 17 millones que se presentaron en el 2017 a una proyección de 23 millones anuales, específicamente en el 2030. Y en esta gráfica vemos cómo vemos países con diferentes colores. Los países que tienen un rojo más intenso son aquellos países donde tenemos que la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular es mayor. Específicamente, como dijimos, se ve más que nada en países en desarrollo, es decir, economías de nivel bajo y de nivel medio, como es el caso de nuestro país. Ahora, si hacemos una proyección muchísimo más allá, es decir, hacia el 2039, en este caso, vemos cómo la tendencia se mantiene. Es decir, en el 2004 tenemos una prevalencia de enfermedades cardiovasculares rondando una cantidad de muertes por año rondando los 15 millones al año relacionados a enfermedad cardiovascular, y vemos cómo esta se va a aumentar hasta el 2030 y hasta el 2039 muchísimo más. Pero lo más importante es lo siguiente, y es que la muerte cardiovascular fatal es más frecuente, como vemos en estas estadísticas, específicamente en esta gráfica que está redondeada con este círculo, es más frecuente, muchísimo más frecuente en aquellos países donde no hay un control tan estricto como es aquellos que tienen una economía específicamente más baja o más pobres.
Es decir, mueren más personas donde hay más pobreza. Esto se debe a muchas razones, pero tenemos que en lo que es la región donde nos desarrollamos específicamente en América Latina, debido a los cambios que se dan tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, vemos que se ha producido una movilización de, vamos a decir, formas de vida, en la cual vamos a tener una mayor incidencia de factores que contribuyen a la enfermedad cardiovascular per se y a la muerte relacionada con ella, como es el caso de un aumento del tabaquismo, un aumento de la reducción de la actividad física, un aumento en la ingesta calórica, al igual que un mayor, cambios dietéticos, en este caso que no favorecen, vamos a decir, una preservación de la salud. Todos ellos contribuyen directa o indirectamente al desarrollo de patologías que tienen que ver más que nada con la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? De todo el perfil lipídico tenemos que hay una molécula específicamente la cual tiene una relación muy directa con lo que es la prevalencia de lo que es la enfermedad cardiovascular, y específicamente de todas estas es la LDL colesterol. Desde hace varias décadas se ha invertido mucho dinero específicamente en la realización de estudios para que han demostrado que hay una relación muy importante, como vemos acá, entre aumento de lo que es la concentración de LDL colesterol y un aumento del desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Pero se ha demostrado que esta relación, vemos este estudio, el ATP3, publicado en el 2004, vemos que esta relación es lineal, es decir, a mayor concentración de LDL, mayor prevalencia de eventos cardiovasculares mayores. En el ATP3 se vio, en el ACTT Collaboration se vio del mismo año, pero lo más importante es que en otros estudios realizados en este caso, por ejemplo, el NSAEAP-ATP3, que es una evolución del comentado, vemos cómo esta relación es una relación bidireccional, es decir, a medida que aumenta el colesterol, aumenta el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores, pero a medida que disminuye el LDL colesterol, tenemos que la prevalencia de estos eventos es menor. Por lo tanto, la técnica terapéutica debe ir orientada hacia lo que es la reducción del LDL. Y tenemos que el LDL es el villano dentro de la historia llamada aterosclerosis. Específicamente la aterosclerosis, podemos decir que es un fenómeno que se ve desde momentos muy tempranos en la vida de todos los seres humanos, específicamente el LDL por un proceso de disfunción endotelial se deposita a nivel del subepitelio y va generando una primera estructura llamada estrías grasas que se pueden ver en etapas muy tempranas de la vida. Estos depósitos de estrías grasas van aumentando, van recibiendo migraciones de macrófagos, migraciones de fibroblastos, migraciones de células inflamatorias, las cuales van a favorecer el desarrollo de una placa aterosclerótica, que ya sea por rotura del mismo y un trombo que se produzca encima de este, produciendo entonces un fenómeno isquémico, o una rotura del mismo y el envío de un embolismo de parte de este trombo hacia estructuras más distales, va a favorecer el desarrollo ya de eventos que van a agregar morbilidad y mortalidad a todos nuestros pacientes. Entonces, para poder parar la aterosclerosis se ha demostrado que las estatinas es la pieza angular en el manejo de lo que es este principal factor de desarrollo de lo que es la enfermedad cardiovascular. Y tenemos que, para el manejo de lo que es la dislipidemia, vamos a tener un grupo muy importante de fármacos, más de 6 familias, las cuales se comenzaron a desarrollar a partir de lo que es la década del 60, los cuales han demostrado cierta eficacia. Pero dentro de todos estos grupos de fármacos es importante recalcar que las estatinas, en el momento actual en que vivimos, constituyen el grupo de fármacos que mayor reducción tanto el LDL, al igual que efectos importantes en lo que es el HDL y en los triglicéridos producen. Ahora, en el futuro es importante recalcar que hay un grupo de fármacos, específicamente los inhibidores de la PCSK9, que están en desarrollo, y se está confiando bastante en que tal vez los efectos de este grupo de fármacos pudieran llegar a superar inclusive las estatinas. Obviamente hay que esperar los estudios randomizados ya para poder atribuirle dicho beneficio. Entonces, tenemos esta cascada de reacciones enzimáticas que son las responsables de la síntesis del colesterol. Sabemos desde hace prácticamente 240 años, específicamente desde 1780, que las litiasis biliares eran producidas por un componente, que ese componente posteriormente se descubrió que era el colesterol. De hecho, en las investigaciones que tienen que ver con el colesterol se han ganado aproximadamente 13 premios Nobel. Uno de los hechos más importantes o más relevantes que en 1939, a finales de la década de 1930,
se descubrió específicamente una relación entre colesterol elevado y infarto. Es decir, que tenemos mucha investigación con respecto a este tema. Y es importante recalcar que para la síntesis del colesterol intervienen más de 30 procesos enzimáticos que van a favorecer que moléculas de acetil-CoA formen polímeros de colesterol. De hecho, uno de los descubrimientos más importantes fue ganado por dos médicos, si más no me equivoco, en la década del 60, que recibieron el premio Nobel, los cuales a su vez fueron los que descubrieron que al bloquear lo que es el área de lo que es la enzima hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, se podía producir entonces un bloqueo importante, un bloqueo definitivo de lo que es la síntesis del mismo. Entonces, muy importante recalcar es que al bloquear la síntesis de colesterol se van a producir una serie de fenómenos, específicamente se va a producir un aumento de lo que es el turnover o de lo que es el recambio de LDL periférica, es decir, si no hay colesterol en el hígado necesita moléculas de triglicéridos, entonces va a tomar el LDL y lo va a degradar. Las estatinas se han demostrado que llegan a producir inclusive una reducción del LDL hasta casi un 63%. En algunas series se ha sido reportado. Pero no solo eso, sino que vamos a tener otros efectos, como es el caso de lo que es la reducción del VLDL, que muchas veces nos olvidamos de esta molécula. Se va a producir un aumento de lo que es el HDL en aproximadamente un 5% de los pacientes, un 5% en la mayoría de los pacientes, y se va a producir también una disminución de lo que es la síntesis de colesterol, produciéndose una reducción de aproximadamente un 20 o un 40% del mismo. Entonces, es importante recalcar cuáles son los efectos de las estatinas y por qué los nefrólogos tenemos que conocer, obviamente, dichos efectos. El más conocido de todos es el efecto hipolipemiante, es decir, el bajar el colesterol. Creo obviamente que esa es la principal indicación del uso de esta molécula, pero se han hecho muchas investigaciones que han demostrado que hay un efecto importante, un conjunto de efectos que son los efectos llamados pleiotrópicos, en los cuales vamos a tener varias acciones que van a favorecer una disminución de la rotura o la creación de placas ateroscleróticas y por lo tanto una disminución de los eventos cardiovasculares a largo plazo. Específicamente, se ha demostrado que las estatinas producen estabilización de las placas de aterosclerosis, producen reversión de la disfunción endotelial, por lo tanto, si no hay disfunción endotelial, no debe producirse o debe disminuir la producción de nuevas placas, se debe producir una disminución de la generación de fenómenos tromboembólicos. Importante también recalcar que hay otros efectos, como es el caso, un efecto antioxidante generalizado, al igual que un efecto antiinflamatorio generalizado, que pueden tener propiedades beneficiosas, vamos a decir, para muchas áreas de la medicina, como veremos posteriormente. Entonces tenemos otros efectos que a veces son menos comentados, los cuales es importante que manejemos, y uno de estos lo veremos posteriormente, que tiene que ver con el manejo de lo que es la proteína. Entonces, estas drogas, importante recalcar, la primera de todas las estatinas específicamente fue mercadeada específicamente en el 1987, que fue cuando la FDA aprobó la primera, luego de aproximadamente casi 20 años de investigación. Hay que darle el honor al doctor Endo, un doctor específicamente de origen japonés, el cual realizó las primeras investigaciones que llevaron a la producción de la primera estatina, que tiene por nombre lovastatina. Creo que aquí en el mercado local no la tenemos disponible, pero es importante recalcar que esta fue la primera de todas ellas. Y vemos que desde la génesis de la primera estatina se han creado muchas más estatinas y se han creado muchas investigaciones concernientes a este grupo de fármacos, los cuales han demostrado una reducción importante de lo que es la mortalidad cardiovascular en lo que es la población general. Entonces, dentro de las estatinas que tienen aprobación de lo que es la FDA, es importante ver estas 7 que tenemos acá. Hay varias formas de cómo clasificarlas. Dijimos que la lovastatina fue la primera de todas. En el 1989 se sintetizó, por ejemplo, la pravastatina por una compañía japonesa. Y en la actualidad podríamos clasificarla, o la clasificación más distribuida es estatinas de alta intensidad y estatinas de baja intensidad, tomando en cuenta el efecto máximo conseguido con las dosis más altas de estos fármacos. De todas estas 7, vale la pena mencionar que las de alta intensidad, recomendadas en la mayoría de las guías de manejo de riesgo cardiovascular, son la atorvastatina y la rosuvastatina. Pero entonces, cuando comparamos todas estas estatinas, es importante mostrar cierto tipo de beneficios particulares que puede que tengan cada una de ellas o que se ha demostrado que tienen. Dentro de estas tenemos que
La atorvastatina y la rosuvastatina son estatinas que tienen efectos por más de 24 horas, por lo tanto solamente se pueden tomar a cualquier momento del día, a pesar de la recomendación histórica de que las estatinas se deben tomar de noche. Son las que producen mayor reducción de lo que es el perfil del LDL, es decir, aproximadamente un 50% más o menos, y dentro de las otras características que tienen el resto de estatinas que han salido a lo largo de estos últimos 35 años más o menos, tenemos, por ejemplo, el efecto de la pravastatina como estatina de elección en aquellos pacientes con difusión hepática y en aquellos pacientes que se ha demostrado, por ejemplo, que tienen interacciones medicamentosas. Es importante recordar que la pitavastatina, la fluvastatina y la lovastatina son y al igual que la rosuvastatina, son aquellas que tienen menor interacción farmacológica y por lo tanto deben tomarse en consideración cuando tenemos pacientes plurimedicados. Pero ¿qué pasa? Los efectos adversos atribuidos a estas drogas a veces, o se han realizado investigaciones que han posiblemente atribuido la incidencia de mayores efectos adversos con una o con otra a las características del perfil de solubilidad de las mismas. Se ha atribuido que aquellas que tienen un perfil más lipofílico, es decir, que tienen la capacidad de atravesar más fácil lo que son las membranas celulares, tienen mayor riesgo de desarrollar efectos adversos. Aquí tenemos las 4 clásicas, y aquellas que son hidrofílicas son las que menos probabilidad tienen entonces, o teóricamente, de producir las mismas. Pero estas investigaciones no se han llevado a estudios serios que puedan realmente demostrar la certeza de esto. Entonces, los efectos adversos más comunes relacionados al uso de estatina lo tenemos acá. Tenemos un sinnúmero de efectos misceláneos, como es el caso de cefalea, náusea, trastornos del sueño. Vamos a tener disfunción hepática en algunos pacientes, como es el caso de elevación de ACT, ALT, elevación de fosfatasa alcalina. Y los que más usualmente deberíamos recordar son los fenómenos de injuria muscular producida por estatinas, que van a favorecer el desarrollo de debilidad, mialgias y la muy temida rhabdomiólisis. Pero ¿qué pasa? Otros efectos adversos que pocas veces son mencionados y que como nefrólogos también debemos conocer es que se ha atribuido cierto grado de proteinuria a algunas estatinas que es producido más que nada por una inhibición de lo que es el proceso de absorción tubular de las proteínas de pequeño tamaño molecular. Es decir, que pueden llegar a desarrollar cierto grado de proteína tubular, es decir, menos de 1 gramo en 24 horas, ciertos pacientes con el uso de estatinas. Las que más han sido asociadas a este efecto, pocas veces tal vez presente, es la simvastatina y la rosuvastatina. Pero entonces, luego de realizar una introducción con respecto a las características de este grupo de fármacos, debemos hacernos las siguientes preguntas. Ya se ha demostrado que la reducción de la mortalidad cardiovascular en lo que es la población general, es decir, la prevención con el objetivo de realizar prevención primaria, prevención secundaria de eventos cardiovasculares en lo que es la población general, está ya más que estudiado. Es decir, las estatinas sí funcionan para eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tanto podemos generalizar esa información a los pacientes renales? Y es algo que debemos preguntarnos. Entonces tenemos que hacer una revisión de la literatura para contestar la pregunta de si es seguro o no el uso de las estatinas en los pacientes con enfermedad renal, al igual de que si hay efectos específicos que se pueden ver en el riñón con el uso de las estatinas como clase o de las estatinas de forma individual. Al igual que tenemos que hacer una diferencia entre si estos efectos de reducción de la mortalidad cardiovascular se presentan en los pacientes con enfermedad renal crónica fuera de diálisis o en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Entonces, importante recalcar que la enfermedad renal crónica, este estudio fue publicado, esta revisión fue publicada específicamente en febrero del 2020 en Lancet, y esta revisión sigue planteando lo que ya es muy archiconocido, y es que la enfermedad cardiovascular es una causa mayor de morbilidad temprana y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. De hecho, se estimó que la prevalencia mundial de la enfermedad renal crónica es de 9.1%, lo que equivale a más de 700 millones de casos a nivel mundial. Es decir, hay más de 700 millones de personas en el mundo con algún grado de disfunción renal. Y la tendencia que se observa, si comparamos los datos actuales con los datos de hace 3 décadas, es que tenemos un 30% de aumento prácticamente en lo que es la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, si hay mucha enfermedad renal crónica, va a haber más efectos cardiovasculares también asociados a ellas. La enfermedad renal crónica constituye un 4.6% de todas las muertes a nivel mundial y como causa de muerte ha aumentado de la posición 17, que era la que ocupaba en el 1990, a la posición 12, que es la que ocupa en los años recientes.
Entonces, hay una serie de estudios clásicos que todos los nefrólogos y todos los residentes debemos siempre manejar. Son los estudios que se utilizaron para el desarrollo, más que nada, de las guías que se publicaron tanto en el 2002 como en el 2009, si más no me equivoco, para el manejo, vamos a decir, de la enfermedad renal crónica. Y dentro de esos estudios vamos a tener el estudio 4D, que sería el primero. Es un estudio que fue realizado en pacientes alemanes. Es un estudio que fue publicado en el 2004, en el 2005, perdón, en el New England Journal of Medicine. Y en este estudio se utilizó terapia con estatinas, específicamente una dosis que en la actualidad consideraríamos dosis moderada, es decir, 20 miligramos de atorvastatina, en 1.252 pacientes de hemodiálisis. Estos pacientes tenían la característica de muchos de ellos eran diabéticos y vemos que fueron seguidos por un espacio que ronda aproximadamente los 4 años. Los resultados de ese estudio, que fueron muy significantes para la época, mostraron que no había reducción de los eventos cardiovasculares mayores en este grupo de pacientes, es decir, no beneficio de las estatinas en pacientes en diálisis. Posteriormente, en el 2008, fue publicado el estudio Aurora. En este caso, se tomaron 2.776 pacientes en hemodiálisis como grupo de pacientes iniciales y fueron sometidos a una dosis de estatina, que en este caso, para los criterios actuales, sigue siendo una dosis de terapia moderada de intensidad, específicamente rosuvastatina de 10 miligramos. Y los resultados fueron similares, es decir, no hubieron resultados positivos, no hubo reducción de la mortalidad asociada a eventos cardiovasculares y por lo tanto las estatinas fueron declaradas en ese momento inservibles para los pacientes en diálisis. Pero ¿qué pasa? Ya para el 2010-2011 fue publicado un estudio que sí, vamos a decir, cambió el paradigma para esa época. Específicamente fue el estudio SHARP, en el cual, como título, vemos que el título es el efecto de bajar el LDL colesterol con simvastatina más ezetimibe en pacientes con enfermedad renal crónica. Y vemos que fue un estudio randomizado. El objetivo era más que nada valorar la eficacia y la seguridad del uso de esta terapia combinada, es decir, simvastatina, 20 miligramos, si más no me equivoco, más ezetimibe en pacientes con enfermedad renal moderada y severa. Este estudio fue un estudio randomizado, doble ciego, en el cual se incluyeron 9.270 pacientes, de los cuales un tercio estaba en hemodiálisis y 2/3 no estaban en hemodiálisis. Estos pacientes no tenían enfermedad renal, no tenían enfermedad cardíaca, previa, no habían sido revascularizados y fueron sometidos la mitad a la terapia combinada y la mitad a placebo. Obviamente era doble ciego, los pacientes ni los investigadores primarios sabían acerca de cuál de las drogas que se le daban a los pacientes. Perdón. Y los resultados que vemos acá en la letra en rojo es que este estudio mostró una reducción importante de lo que son los eventos cardiovasculares mayores. Específicamente se mostró un 17% de reducción de la mortalidad y del desarrollo de incidencia de eventos cardiovasculares mayores con esta terapia. Y lo más importante de todo, lo que vemos en la letra en negrita, es que no hubo diferencias con respecto a este criterio en pacientes en diálisis con respecto a los pacientes no en diálisis. Por eso entonces tenemos que, a partir de ese momento, las estatinas fueron recomendadas en pacientes en diálisis, al igual que en pacientes no en hemodiálisis. Entonces, posteriormente a esto tenemos, vamos a decir, uno de los estudios más importantes concernientes a este tema, que fueron la pareja de estudios PLANET, el PLANET 1 y el PLANET 2. Vamos a arrancar inicialmente con lo que es el PLANET 1. Este es un estudio randomizado, doble ciego, con grupos paralelos. Específicamente fue un estudio multicéntrico que se desarrolló en 147 centros a nivel mundial. Aquí tenemos el listado de países que todos los pueden ver. Y vemos que en el 1 se incluyeron pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, los cuales a su vez tenían que cumplir ciertos criterios de inclusión, entre los cuales tenemos que sean pacientes mayores de 18 años, pacientes con un rango de proteinuria, un índice de proteína creatinina, mejor dicho, que rondaba entre 500 a 5 gramos al momento del inicio del estudio. Tenían que ser usuarios de IECA o ARA2 y tenían que tener un tratamiento en los últimos 3 meses de este tipo de terapia. Importante recalcar que fueron excluidos pacientes con un clearance menor de 40, ojo con eso, no hay pacientes en hemodiálisis. Fueron excluidos pacientes con un importante desequilibrio metabólico de su diabetes, es decir, aquellos pacientes con una hemoglobina glucosilada mayor de 11%, y fueron excluidos aquellos pacientes con una enfermedad hepática activa. Como vemos acá, los pacientes fueron agrupados en 3 grupos. Tenemos un grupo de atorvastatina con terapia alta, 80 miligramos, rosuvastatina con terapia intermedia, 10 miligramos, y rosuvastatina con terapia de estatinas altas, 40 miligramos. El objetivo primario de este estudio consistió en la medición del índice de proteína creatinina en orina, específicamente a las 52 semanas. Pero también es importante recalcar cuáles fueron los objetivos secundarios de este estudio.
Específicamente tenemos la medición de dicho índice que ya mencionamos, comparándolo entre el basal y los 6 meses. Luego también se midió lo que es el índice albúmina-creatinina entre el basal, los 6 meses y el año. Al igual se midió el GFR de los pacientes, calculado con MDRD, a las 26 semanas y a los 52 meses, a los 52 semanas también. Y el perfil lipídico fue medido por igual en todas estas semanas que están descritas acá, que ustedes pueden ver. Importante recalcar que el índice de proteína creatinina se midió, o las muestras de orina se tomaron durante 3 días en todas las fechas que están descritas acá en este slide. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que se observaron? En primer lugar, importante recalcar que el Plan 1, hablamos de pacientes diabéticos, se realizó entre el 2006 y el 2009, y su publicación fue más que nada en el 2010. Entonces, los pacientes que fueron enrolados al final fueron 353 pacientes. Importante recalcar que un 85% de los pacientes tenían diabetes mellitus tipo 2, un 14, casi 15% tenían diabetes mellitus tipo 1. Como dato importante para el análisis y para la evaluación por parte de nosotros del estudio, es que la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 misteriosamente cayeron también dentro de lo que es el grupo de la rosuvastatina de 40 miligramos, específicamente 19.8%. 14 cayeron en la rosuvastatina de 10 y 8 cayeron por la randomización en el grupo de la atorvastatina de 80. Entonces, los resultados que se observaron con este estudio, el objetivo primario mostró que a las 52 semanas se mostró una reducción importante de lo que es el índice de proteína creatinina. A pesar de que lo mostraremos en un slide posteriormente, podemos decir que la reducción observada rondó aproximadamente un 12% de la reducción del índice proteína creatinina. Esta relación no se observó a su vez con la rosuvastatina. Asimismo, también es importante recalcar que el GFR no mostró descenso significativo en el grupo que fue tratado con atorvastatina, pero sí en los grupos que fueron tratados con rosuvastatina. Ahora, una observación importante es que los pacientes en estos 3 grupos se midió también el índice de albúmina-creatinina y tenemos que sí se observó cierto grado de descenso, como podemos ver en el segundo gráfico. Sí se observó cierto grado de descenso de proteinuria en aquellos pacientes que tenían terapia intensiva con rosuvastatina, por lo menos solo en el rango de lo que es la albuminuria. Entonces, con respecto a lo que es el descenso, el efecto hipolipemiante de estas drogas, todas per se mostraron un efecto hipolipemiante similar, aunque hay que aclarar que la droga que más bajó los lípidos realmente fue la rosuvastatina de 40 miligramos, específicamente tuvo un descenso rondando el 63%, si más no me equivoco. Perdón, el 54%. Acá tenemos un gráfico que muestra específicamente el objetivo secundario del cambio del GFR, en el cual vemos como en la línea azul no se ve un descenso del GFR anual estadísticamente significativo con la atorvastatina de 80, pero sí se vio cambios estadísticamente significativos con la rosuvastatina en sus 2 presentaciones. En los análisis post-hoc es importante evaluar lo siguiente. Cuando se compararon los GFR medidos con cistatina C con aquellos que fueron medidos con creatinina, se observó básicamente que los resultados en este caso fueron similares, es decir, no descenso significativo con atorvastatina 80, pero sí descenso significativo con las 2 presentaciones de rosuvastatina. Y podemos decir que con la presentación de efectos adversos los resultados fueron los siguientes. Las drogas ambas, bueno, fueron bien toleradas, realmente hubieron pocos efectos adversos y no hubieron muertes relacionadas a lo que es la esfera renal. Pero dentro de las complicaciones renales es importante recalcar que hubo menos complicaciones renales en aquellos pacientes que estuvieron en el grupo de la atorvastatina 80 miligramos, menos riesgo de falla renal, al igual que menos duplicación o 0 duplicación en este caso de la creatinina en los pacientes que estuvieron en el grupo de la atorvastatina 80 miligramos. Entonces, importante recalcar también que el Planet 2, a pesar de que fue un estudio que no tuvo una presentación, vamos a decir, muy formal, fueron prácticamente los mismos parámetros, pero el grupo de pacientes que se eligió fueron pacientes no diabéticos, con los mismos criterios de inclusión prácticamente antes mencionados. Y podemos decir lo siguiente, los efectos fueron muy, pero muy parecidos a los efectos observados dentro del estudio Planet 1. Ahora, cuando hacemos una relación con respecto a lo que es el objetivo primario, es decir, la reducción del índice de proteína creatinina, vemos que la reducción en pacientes diabéticos fue de aproximadamente un 12% de la proteinuria. La reducción
en pacientes no diabéticos fue de aproximadamente un 24% de la proteinuria, y de ahí, cuando se hace un análisis combinado de ambos estudios, de que podemos sacar el 20% de reducción aproximada de proteinuria con el uso de la atorvastatina a dosis intensa. Asimismo, podemos decir que cuando analizamos el objetivo secundario de cambio en el GFR, prácticamente en todos los estudios se mostraron los mismos efectos. Es decir, no cambio con la atorvastatina, pero sí cambio con las otras dos presentaciones. Entonces, para terminar este acápite de los estudios planes, podemos decir como resumen que la atorvastatina a dosis intensas reduce la proteinuria en torno a un 20% según los resultados de este estudio particular, que es uno de los estudios más importantes que vamos a presentar hoy. La rosuvastatina en ambas dosis no tiene un efecto no tiene un efecto estadísticamente significativo con respecto a la reducción de la proteinuria, a pesar de que sí se observó cierto grado de descenso de la albuminuria en el caso de la rosuvastatina a dosis elevadas, y podemos decir que la rosuvastatina de 40 miligramos sí se asoció a un descenso del GFR, lo cual es algo hasta cierto punto obviamente perjudicial. Entonces, asimismo, podemos decir que la atorvastatina de 80 tiene una clara ventaja con respecto a la rosuvastatina en términos de protección renal y daño renal, de acuerdo a los resultados de este estudio. Entonces, este estudio son importantes debido a que rompieron el esquema clásico de que todas las estatinas son iguales. Todas las estatinas bajan los lípidos de forma similar, pero no necesariamente efectos específicos que como médicos usualmente nosotros siempre andamos buscando. Ahora, luego de presentar los estudios clásicos con respecto a este tema, ¿qué nos ofrece la literatura, las revisiones, los metaanálisis que han salido en los últimos años con respecto a este tema? Bueno, aquí tengo una revisión que creo que fue uno de los estudios más importantes que pude conseguir, específicamente una revista muy especializada de nefrología, específicamente tiene el título de Purificación Sanguínea, es la revista que coordina el doctor Claudio Ronco, y hago énfasis en este estudio que fue publicado en el 2017, específicamente una revisión, en el cual se trataron varios acápites y varios usos label de las estatinas dentro del contexto de pacientes renales. Lo primero que podemos decir es que dentro de la revisión de metaanálisis se mostró que sí hay una reducción importante de lo que es la mortalidad y la prevención cardiovascular en pacientes renales no en hemodiálisis, y sí hay una reducción del riesgo de ACV con el uso de estatinas de alta intensidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Esa fue la primera conclusión a la cual ellos llegaron. La primera presentación, vamos a decir, de estudios con respecto a lo que es el uso off-label de estatinas dentro del contexto de los pacientes renales, es el uso de estatinas como fármacos para lo que es la prevención del desarrollo de injuria renal aguda en pacientes que van a ser sometidos o que fueron sometidos en este caso a cirugía cardíaca. Y vemos que en esta gráfica tenemos los estudios más importantes realizados desde el 2009 hacia la fecha. El más importante de todos fue uno que fue publicado en el 2015, específicamente un metaanálisis que englobó aproximadamente 60.000 pacientes. Y la conclusión de este metaanálisis es que con el uso preoperatorio de estatinas, ya sea que el paciente lo esté utilizando antes del evento que lo llevó a la cirugía o que se le coloque de forma preventiva previo a la cirugía cardíaca, sí se observó un 13% de reducción de injuria renal aguda en los pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca. Ojo, cardíaca. Sí tenemos efectos beneficiosos off-label en cirugía cardíaca. Pero ¿qué pasa? La pregunta siguiente sería, ¿acaso son las estatinas beneficiosas para prevenir el desarrollo de injuria renal aguda en aquellos pacientes con cirugía no cardíaca? Bueno, la revisión de estudios, aquí tenemos un estudio específicamente, un estudio retrospectivo en el cual se englobaron 57.000 pacientes y vemos que la conclusión es que no hubo cambio en la incidencia de injuria renal aguda, la necesidad de diálisis postoperatoria o la mortalidad hospitalaria luego de la realización de la cirugía usando estatinas de forma preventiva. O sea que en pacientes quirúrgicos no cardiovasculares no tenemos efectos beneficiosos en la prevención de injuria renal aguda con el uso de estatinas como elemento off-label, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal la prevención de nefropatía inducida por contraste? Bueno, es un tema un poquito conflictivo, pero dentro de la literatura que ellos presentaron es que un metaanálisis específicamente, y es que el uso de un curso corto, preprocedimiento y con estatinas a dosis de terapia intensiva en aquellos pacientes que fueron sometidos a estudios contrastados por razones específicamente por ser pacientes con síndrome coronario agudo, por ser pacientes que iban a ser sometidos a intervenciones de angiografía coronaria, es decir, cateterismo cardíaco, o que iban a ser sometidos a cirugía cardíaca, sí fue beneficioso el uso de estatinas en la prevención de lo que es la nefropatía inducida por contraste. Ahora, este fue uno de los más conflictivos y más me llamó la atención, y es el tema del síndrome cardiorrenal. Bueno,
El síndrome cardiorrenal, lo importante es que como nefrólogos debemos hasta cierto punto olvidarnos, o como nefrólogo en formación, un grupo grande que estamos acá, es que debemos de olvidarnos de lo que es el síndrome cardiorrenal como clasificación de dos tipos, es decir, tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque esta clasificación nos muestra un enfoque unidireccional, es decir, el corazón daña el riñón, ya sea de forma aguda o de forma crónica. Pero ¿qué pasa? El síndrome cardiorrenal también tiene otra clasificación, que es la clasificación en 5 estadios, en los cuales vamos a tener un efecto de riñón, corazón, perdón, de corazón-riñón y de riñón-corazón, ya sea agudo o crónico, o simplemente que tengamos fallas en ambos órganos y cada falla contribuya al deterioro del otro órgano. Por lo tanto, se ha estimado que en pacientes con síndrome cardiorrenal, los efectos pleiotrópicos, antiinflamatorios y antioxidantes de los pacientes con síndrome cardiorrenal, de las estatinas, sí serían beneficiosos en lo que es la no progresión de lo que es la enfermedad renal y la falla cardíaca. Importante recalcar que las estatinas favorecerían también un aporte mayor, un aumento de lo que es la disponibilidad del óxido nítrico y el efecto beneficioso en este contexto, esta sería la causa que pudiera justificarlas. Entonces, argumentos en contra de su uso. Bueno, en pacientes renales tenemos mayor riesgo de eratomiólisis y tenemos mayor riesgo de inducción de nefritis tubulointersticial. Obviamente, la frecuencia de estas manifestaciones no es tan alta, pero creo que siempre tenemos que tomarla en consideración. Ahora, ¿qué otros reviews, qué otros metaanálisis han salido en los últimos años que nos ayudan a entender mejor el uso de estatina en pacientes renales? Bueno, aquí tenemos un estudio publicado específicamente, si más no me equivoco, creo que es en el 2016, donde se hizo un metaanálisis en base a 57 estudios. Específicamente, esto englobó a más de 143,000 pacientes. Inicialmente, como objetivo, vamos a decir, primario, se observó que no hubo tal vez un efecto tan beneficioso como tal en lo que es la prevención de falla renal o la progresión de falla renal, así como en los pacientes con nefropatía terminal. Pero en el desglose per se del estudio sí se observó que las estatinas pudieran contribuir a lo que es la reducción de lo que es la velocidad de progresión de lo que es el deterioro del GFR. Obviamente producen una disminución de lo que es el desarrollo de la proteinuria, que se ha demostrado que es estadísticamente significativo, y obviamente se ha demostrado en varios estudios que también se produce una reducción de eventos cardiovasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica. Este otro estudio, a pesar de que no es de una revista tal vez muy conocida, sí me llamó la atención, fue publicado en febrero del 2020, y me llamó la atención específicamente porque englobó a 106 metaanálisis, englobando una población de casi 4 millones de pacientes, incluyendo muchos estudios randomizados concernientes a las estatinas. Y específicamente se demostró que estas producen una disminución de todas las causas de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica no en hemodiálisis. Pero la asociación de estas en los pacientes en hemodiálisis no es lo suficientemente fuerte como para poder favorecer lo que es su indicación. Y esto diría, obviamente, a favor de lo que son las recomendaciones ya conocidas de la CADIGO, de la CADOPI, de utilizarlas en pacientes renales no en diálisis, en los pacientes en diálisis, hacerlo de forma individualizada según los casos. Entonces, el último metaanálisis que voy a presentar específicamente fue un estudio publicado en febrero del 2020, casualmente la mayoría de los estudios salieron en febrero, antes de la epidemia del COVID, en el cual a su vez fue publicado por la segunda, vamos a decir, revista más importante de cardiología en los Estados Unidos y una de las más importantes del mundo, que es el Journal de la AHA, el Journal de American Heart Association. Este estudio fue un estudio coreano, hay que hacer énfasis en eso, un estudio retrospectivo en el cual se tomaron pacientes desde el 2007 al 2017, pacientes que tenían que tener como criterio de inclusión el tener más de 30 años, eran todos pacientes en diálisis. Específicamente se tomaron 65,000 pacientes. De estos 65,000 pacientes, 2/3, un 73%, estaban utilizando estatinas previo al estudio por una temporada media de casi 4 años. Y los resultados, como podemos ver en los gráficos acá, es que se valoró lo que es la probabilidad de sobrevivencia versus el tiempo en diálisis. La línea negra que podemos ver en todas las 4 gráficas que ven ahí es la sobrevivencia en diálisis de los pacientes sin estatinas, mientras que tanto la línea roja que se ve en la primera gráfica como las demás líneas que se ven en el resto de gráficas muestran la sobrevivencia de los pacientes con el uso de estatinas, al igual que en diferentes variedades, en este caso de población, en los otros 3 gráficos. Y vemos que la mortalidad, en este caso, la sobrevida fue mejor en los pacientes que utilizaron estatinas en diálisis.
Obviamente hay que hacer hincapié en lo siguiente. Los pacientes asiáticos tienen una ventaja con respecto a lo que son los pacientes no asiáticos. Y es que las estatinas, por alguna razón en los asiáticos, tienen mejor efecto hipolipemiante que en las poblaciones que no son asiáticas. Eso es un elemento que ya ha sido reportado en múltiples estudios. Y en este estudio, en este otro, perdón, acápite de este estudio, se mostró algo que llamó mucho la atención. Y es que cuando se hizo una comparación de aquellos pacientes que tenían estatinas, no especificadas, pero sí de alta intensidad, unidas a un inhibidor de la absorción de colesterol, como es el caso de ezetimibe. Estamos hablando de dosis altas de estatina con ezetimibe. Sí se observó que la sobrevida fue muchísimo mayor. O sea que tal vez este sí sería la respuesta para lo que es la reducción de lo que es la enfermedad cardiovascular en los pacientes en diálisis. Es decir, utilizar estatinas en altas dosis, más agregarle un inhibidor de la absorción de colesterol, como es el caso del ezetimibe. Entonces, ya para concluir, acá tenemos 7 conclusiones, de las cuales quiero que hagan énfasis más que nada en las últimas 4. En primer lugar, la enfermedad cardiovascular constituye una alta carga de enfermedad para todo el mundo. Las estatinas siguen constituyendo la primera droga hipolipemiante. Obviamente hay que entender que hay una serie de drogas que son el grupo de la PCSK9 que están en proceso de investigación, que ya en los próximos años veremos cómo funciona en población general y posteriormente veremos cómo funciona en los pacientes con enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, la tendencia que vemos es que en las próximas décadas sigue aumentando y obviamente es importante recalcar que desde el punto de vista de reajuste como terapias de primera línea, lo que es la fluvastatina y la atorvastatina serían las estatinas que no requieren reajuste y por lo tanto las que usualmente son recomendadas para los pacientes renales. Tomando el Planet 1 y el Planet 2 podemos llegar a la conclusión, obviamente basando en nuestros estudios, que la proteinuria se reduce un 20% en promedio si sumamos pacientes diabéticos, pacientes no diabéticos, al utilizar la misma, ¿verdad? Eso sería uno de los efectos beneficiosos no tradicionales. Y tenemos el uso off-label de las estatinas en varios contextos nefrológicos que ya mencionamos. Por último, con respecto a los pacientes en diálisis, tenemos información contradictoria, eso es cierto, pero la data más reciente o las datas que están saliendo con terapia de estatinas alta, que fue lo que no se hizo en la década del 2000, sí ha mostrado, como pudimos ver en el último estudio, que tal vez sí producen efectos beneficiosos a largo plazo con respecto a lo que es la incidencia y la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Valorar el ezetimibe sí sería algo que debiéramos probar en nuestra población. Recordar que no todas las poblaciones son iguales, pero sí en pacientes coreanos mostró obviamente unos resultados muy importantes. Recalcar que el uso de simvastatina a la dosis que usualmente se mercadean con ezetimibe, que es 80 miligramos, si más no me equivoco, sí aumenta el riesgo de lo que es los efectos adversos por toxicidad muscular. Por lo tanto, no sería lo recomendable, sí dejarlo tal vez en los pacientes que lo siguen utilizando, pero sí deberíamos pasar a lo que son las terapias de alta intensidad, que son las que ya son más recomendadas en las últimas guías. Hasta aquí la exposición y ya paso al doctor Campos entonces para que pasemos a la fase de comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Segura. Pueden levantar sus micrófonos y hacer sus preguntas así mismo como hacerla por el chat. Le damos las gracias a todos ustedes por estar aquí presente y quedarse hasta el final en esta ilustre y muy buena exposición. Así que adelante, pueden levantar sus micrófonos y los tímidos pues pueden utilizar el chat también para escribirla. Campo, buenas noches. Adelante, doctor. Al doctor Segura, mi tesis en el 1999, para optar por mi grado de nefrólogo, se versó sobre ese tema. Y como bien él dijo, todavía en esa época estaba vedado el uso de las estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Posteriormente, ya con la liberación de que sí se podía utilizar, empezamos a utilizar las estatinas, pero mi vivencia me ha demostrado a lo largo de los años que los pacientes en diálisis, tú le insistes tanto en no agua, no sal, no grasa, que apenas lo que yo he visto en mi trabajo, en mi labor, es que apenas tal vez el 1% de los pacientes
me elevan colesterol y triglicéridos. Generalmente nuestros pacientes se mantienen con un colesterol y triglicéridos bajos. No obstante, yo sigo recomendando el uso de las estatinas en dosis de mantenimiento, dosis bajas, y más en los pacientes diabéticos. No sé cuál sería la vivencia o las experiencias que tienen los demás nefrólogos en ese sentido. Doctor, disculpe, antes de que hablen los demás, pero los nefrólogos, sí hacer hincapié en lo siguiente, y es que no solamente nosotros cuando usamos estatina, no solamente, por lo menos en población general, no solamente se busca lo que es el efecto de reducir el LDL, sino que a veces en las últimas guías de reducción de mortalidad cardiovascular, busca es dar terapia alta por el efecto pleiotrópico, es decir, yo lo que quiero es estabilizar las placas que ya están formadas, por lo tanto, si doy terapia más alta, funciona. O sea que, a pesar de que los niveles de colesterol no estén tan elevados, la pregunta sería si se puede hacer lo mismo que se hace en población general en pacientes ya como lo que usted mencionó. De acuerdo, Segura. ¿Algún comentario? Parece que los residentes no hablan acá. Yo voy a decir algo, mira, Segura, muy buena la conferencia, excelente. Hay algunas cositas que quiero hacerte llamado de atención. Cuando tú hablaste de la proteinuria inducida por las estatinas, que prácticamente todas la podrían producir, sobre todo a dosis alta. El problema es que no es una albuminuria. Las estatinas, en su gran mayoría, lo que hacen es inhibir la reabsorción tubular de las proteínas de bajo peso molecular. Entonces pueden inducir una proteinuria, no así una albuminuria, sobre todo en dosis alta, y la ROSU es una de las que más. Lo que tú acabas de decir, todo está muy bien, excelente. El uso de estatinas en hemodiálisis, sobre todo adicionándole el ezetimibe, es algo que está en boga y es importante porque tiene un impacto en la mortalidad cardiovascular y cerebrovascular incluso de los pacientes en diálisis. Entonces, hay que tener claro que hay que usarla. Ahora bien, ¿cuáles debemos usar nosotros? Realmente no son todas las que debemos usar. Como tú bien dijiste, la atorvastatina, la fluvastatina son las dos ideales para usar en pacientes renales crónicos, y yo le agregaría también la pravastatina. Esas tres no requieren ajuste de dosis en pacientes con enfermedad renal crónica y es una opción excelente para nuestros pacientes. Si tú ves bien los análisis, los trials que tú presentaste, específicamente los planes, las poblaciones fueron seleccionadas a sabiendas de que la rosuvastatina tiene problemas en pacientes renales crónicos, no solamente por el ajuste de dosis, sino porque hay muchos estudios que han demostrado que la rosuvastatina no tiene impacto en la mortalidad cardiovascular del paciente renal, a diferencia de las otras estatinas que ya te mencionamos. Entonces, el principal problema de la ROSU, que es excelente medicamento, es en el paciente renal avanzado, en el paciente con una insuficiencia renal, estadio 4 o 5. Ahí es que comienza a tener problemas. Ahí es que tú tienes que ajustarla. Y lo peor es que para el efecto primario que tú buscas, que es reducir mortalidad cardiovascular, pues ahí está fallando en su efecto. La conferencia estuvo excelente. Espero que los demás compañeros sigan aportando. Bueno, en el chat, siendo portavoz del doctor José Juan Castillo, siempre aportando,
Dice, aclaración, la lovastatina estuvo en el mercado dominicano con el nombre de Mevacor, nombre obtenido del ácido mevalónico y colesterol. El uso de estatina en la insuficiencia renal crónica está sustentado en la alteración del metabolismo lipídico, en la insuficiencia renal crónica y el aumento de riesgo cardiovascular. Una pregunta segura, tú que has revisado probablemente el tema, obviamente mucho más que yo, se ha dicho, o yo tenía la idea, en algún momento lo leí, que los pacientes que tenían uso de estatinas y entraban en diálisis, simplemente se le continuaba las estatinas. Pero aquellos pacientes que debutaban y ya hacían hipercolesterolemia en diálisis, como que no había la necesidad de darle. Justamente cuando se publicaron esas recomendaciones, que se tomaron en cuenta los 3 estudios que mostramos inicialmente, es decir, Aurora, 4D, que no mostraban beneficios, y el SHARP, que era simvastatina más ezetimibe, que sí mostraba beneficios. Entonces, de ahí salió la recomendación global de que en pacientes mayores de 50 años con enfermedad renal crónica se siguiera el uso de la estatina cuando llegaran a diálisis, pero que en aquellos pacientes en diálisis tal vez no había suficiente data para recomendar su uso de nuevo, que es lo que usted acaba de decir, doctor. Pero esa es la recomendación de hace 10 años. Obviamente, esa recomendación debiéramos, o debe haber algún tipo de modificación cuando se produzca la actualización de esas guías. Ok, gracias. El doctor José Juan Castillo en el chat dice, los efectos pleiotrópicos de la estatina están claros en la enfermedad renal, disminuyendo la inflamación y la fibrosis. Correcto. Los micrófonos abiertos, señores. Cualquier pregunta, duda, sugerencias, pues estamos todos a la escucha.